Daniel capítulo 8. Vamos a leer la palabra del Señor. Aleluya. Dice así del verso 1 en adelante. Los jóvenes hoy tienen clase, hermana Caro. Entonces salgan, jovencitos. Daniel capítulo 8 dice así: visión del carnero y del macho cabrío. Dice, en el año tercero, que salgan a la clase. Dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión. Hermanos, esta visión, como ya lo he dicho en el título, visión del carnero y del macho cabrío, trata sobre los imperios medo-persa y el imperio griego, que son dos de los 4 imperios representados en las visiones de los capítulos 2 y 7 de este mismo libro de Daniel. Tiene paralelismo con las visiones de los capítulos 11 y 12 de este mismo libro de Daniel. Amén. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, capital del reino, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. Y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Verso 5 dice, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y lo quebró, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó,
Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces, a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó. Se dice, entonces oí un santo que hablaba, y otro santo preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá más, no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón. Se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Amén, gloria al Señor. Hermanos, solo 2 ángeles son mencionados en toda la Biblia, y Daniel los nombra a los 2.
Y no solamente los nombra, sino que nos dice los nombres. Gabriel es mencionado en este versículo, parece ser el mensajero especial de Dios. El otro es Miguel, quien es descrito como uno de los principales príncipes. Dice en Daniel 10:13, vuestro príncipe, en Daniel 10:21, el gran príncipe. Y el arcángel, Judas 9. Él es también el líder del ejército de Dios y el guardián de Israel. Amén, gloria al Señor. Quiero aclararles algo más para que lo tengan en cuenta antes de que oremos. En el versículo 26 dice, la visión de las tardes y la mañana y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. El guardar la visión, que dice aquí, al cual se refiere en este versículo, es sellar la visión, es sellar la visión hasta el tiempo del fin, para corroborar su validez. Y en el 27 dice, y yo, Daniel, quedé quebrantado. Bueno, este versículo muestra gráficamente el agotamiento físico, amén, y espiritual que Daniel sintió luego de estas visiones abrumadoras. Por eso hay ocasiones en las cuales cuando nos metemos en la presencia del Señor, podemos terminar desmayados. Podemos terminar sin fuerzas para levantarnos. Podemos terminar como con ganas más bien de quedar allí tirados y no hacer más nada. También muestra, hermano, que los profetas no siempre comprendieron por completo las cosas que escribían. Que dice aquí, y no la entendía. Pero por eso Pedro dijo que tenemos también la palabra profética más segura, en 2 de Pedro 1:19, en referencia a la revelación completa de la palabra de Dios. Porque muchos de estos profetas escribieron cosas que ni siquiera ellos entendían, pero esa era la palabra de Dios. No necesitamos entenderla, necesitamos simplemente escribirla, obedecerla, y eso es todo. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, porque nos da, Señor, porque creemos, Señor, que tu palabra es fiel y es verdadera. Te rogamos ahora, buen Señor Jesucristo, que seas tú quien nos hable, quien nos muestres tu voluntad y que hagas conforme a tu poder y a tu gracia en nuestras vidas. Señor, abre nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos recibir todo lo que tienes para darnos. La revelación completa de tu palabra, los milagros que tienes para cada uno de nosotros. Todo, Señor, lo que tienes para darnos. Prepara nuestro corazón para poder recibirlo. En el nombre tuyo, buen Señor Jesús, lo pedimos. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Siéntense, hermanos, son tan amables, por favor. Entonces, en este capítulo encontramos el anuncio del tiempo del fin. Amén. El tiempo del fin, cuando mencionamos estas palabras, hay personas que les da inmediatamente escalofríos. O sea, sienten escalofríos, sienten un miedo, un temor. Y tiene que ser así. Amén. Cuando se escucha acerca del tiempo del fin, y más si decimos que estamos en los tiempos del fin, más seria se vuelve la cosa. Sin embargo, hermanos, parece que el tema escatológico del fin del mundo choca a veces con los sentimientos de muchas personas. No por casualidad, la industria cinematográfica como Hollywood y toda esta empresa aquí americana ha invertido miles de millones de dólares
en estos temas. En el medio evangélico no es diferente, pues no pocos autores han asustado a las personas haciendo que las profecías parezcan una película. Que las profecías parezcan que estamos en cine. No, señor, pero así no es. Cuando enseñamos aquí, cuando estudiamos este capítulo 8 de Daniel, nuestra perspectiva de enseñanza no puede ser la del terror, sino la de la esperanza. Eso es lo que debe, así es como debemos mirar este capítulo 8 de Daniel, con esperanza, presentando a nuestros alumnos y a todos nuestros oyentes y a todos nuestros hermanos y a todos los que estemos discipulando, más bien una palabra de esperanza, de seguridad, del triunfo del reino de Dios sobre todos los reinos del mundo, sobre el mal, sobre el pecado y sobre todas las cosas malas que existen en este mundo. Amén. Entonces, eso es lo que debe alentarnos, y con esa esperanza y con esa actitud es que debemos entrar en el estudio de este capítulo 8 de Daniel. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Miren, hermanos, en el capítulo 7, Daniel tiene visión de las 4 bestias. Cada una de estas representando un imperio mundial. Ahora aquí en el capítulo 8, que estamos estudiando, el profeta tiene una segunda visión. Ahora él lo que ve es un carnero luchando contra un macho cabrío. En verdad, este capítulo repite mucho de la predicción del capítulo 2, donde está la estatua, la gran estatua, la visión de la gran estatua. Y especialmente del capítulo 7, que fue el que estudiamos antes del Día de Acción de Gracias, por el cual no pudimos seguir con nuestro estudio. Y lo estamos continuando el día de hoy. Por eso se ha perdido un poquito la idea de lo que estábamos tratando. Amén. Sin embargo, este capítulo 8 añade detalles importantísimos acerca de los periodos de los imperios medo-persa y del imperio griego. En el versículo 3 de este capítulo 8 dice: alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Amén. Y el versículo 4 dice: vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. El poniente habla acerca de donde se pone el sol. El sol siempre se pone por el lado del occidente. Amén. O sea que nosotros estamos aquí en el poniente del país. Mientras que Nueva York está en el oriente del país. Nosotros estamos en el occidente del país. Amén. Dice: vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Y dice en el versículo 20: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Amén. Hermano, este carnero simbolizaba el imperio medo-persa. Eso es lo que simbolizaba ese imperio. Según los historiadores, en el caso de los persas, sus reyes siempre llevaban como emblema una cabeza de carnero de oro sobre la cabeza. Oiga, es que la palabra del Señor no se equivoca nunca. La palabra del Señor es exacta, perfecta. Gloria al nombre del Señor Jesús.
principalmente cuando pasaban revista a sus ejércitos. Ellos se ponían ese sombrero o esa corona con esa cabeza de carnero de oro sobre la cabeza. Entonces, de acuerdo con la historia, hermanos, los medos habían prevalecido en la guerra contra Babilonia. Ellos fueron los que derribaron a Babilonia. ¿Saben que Babilonia fue gobernada por el gran Nabucodonosor, el que construyó una de las 7 maravillas del mundo, como fueron los jardines colgantes? Mas, sin embargo, vinieron los medos y lo tumbaron. ¿Por qué? Porque el Señor así lo ordenó. El Señor así lo había determinado. Darío fue el primer gobernante de la unión entre Media y Persia. Sin embargo, pronto los persas prevalecieron en fuerza y Ciro se volvió el rey del imperio. O sea, cuando los persas, primero los medos, a través de Darío, ellos eran los que, él fue el que mandaba. Pero cuando los persas se fueron haciendo más fuertes, más grandes, más poderosos, entonces ellos fueron los que dominaron en este imperio medo-persa. ¿Ustedes saben a qué nación corresponde hoy en día Persia? ¿Alguien sabe? Corresponde a Irán. Irán. ¿Qué cosa? Sí. Por eso digo, corresponde a Irán hoy en día. Porque a veces nosotros oímos esto de Persia y no sabemos de quién se habla. Cuando estamos hablando no sabemos de quién estamos hablando de Irán. Ese país que se llama Irán. Amén. Solamente quería darles esta notica. Entonces, hermanos, el carnero, identificado como el imperio medo-persa, venció y derrotó el imperio babilónico cuando Belsasar estaba en el poder. En el mismo día en que ese Belsasar se estaba burlando de Dios al utilizar los utensilios sagrados del templo de Jerusalén, él cayó en manos de los medos persas. Nótese que hay una repetición de lo predicho en la visión del capítulo 7 sobre el segundo y el tercer imperio. Sin embargo, Dios de manera especial mostró a Daniel lo que estaría haciendo en el futuro, que era lo más importante en una profecía, ¿verdad? De estos imperios y con el propio pueblo de Israel. Porque Daniel, cuando recibió estas profecías, todavía los imperios otros no habían llegado, no estaban todavía. O sea que él vio todo esto antes que pasara. Amén. Dice aquí en este versículo 3, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Los 2 cuernos, hermanos, del carnero no eran iguales, pues uno de los cuernos era mayor que el otro. El mayor representaba a Ciro, el persa, y el menor representaba a Darío, el medo, el de Media. En la cronología histórica, Ciro sucedió a Darío, o sea, primero fue Darío y después fue Ciro. Eventos importantes acontecieron en el periodo de estos 2 reyes, hasta que el carnero fue vencido, surgiendo en la visión de Daniel la figura de ¿quién? De un macho cabrío. Un macho cabrío que ataca al carnero y lo vence. Hermanos, el significado del carnero es el advenimiento del imperio medo-persa. Eso es lo que significaba ese carnero. Los cuernos del carnero eran 2, los cuernos del carnero, el mayor y el menor. El mayor se refería a Ciro y el persa, y el menor a Darío de Media. El macho cabrío y el cuerno notable. La figura del macho cabrío representaba al imperio griego y el cuerno notable al emperador Alejandro Magno. Y ahorita les voy a hacer caer en cuenta
que dice que cuando estaba en la mayor de su fuerza, ese gran cuerno es reemplazado por 4 cuernos pequeños. Cuando estaba en la mayor, ¿por qué? Fue cuando él murió. Y él murió estando por acá, por la India, por estos lados murió. Él no murió allá en Grecia, no. Él había ya avanzado tanto en sus conquistas que había llegado hasta la India. Y allá lo atacaron las enfermedades de esa región, no las pudo combatir y ahí murió. Entonces, hermano, la misión del macho cabrío del versículo 5 dice: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él, y con la furia de su fuerza, dice el 7, y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió y lo quebró. Y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Amén. Verso 8 dice: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera pero estando en su mayor fuerza, aquí es lo que quería llamarle la atención, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Hermano, la figura del macho cabrío en la mitología, porque saben que todo esto está muy relacionado en la mitología del mundo de ese entonces, simbolizaba el poder y la fuerza. Eso es lo que simbolizaba el macho cabrío, poder y fuerza. En la visión de Daniel, el macho cabrío lo que hace es que arremete contra el carnero con mucha fuerza. Aquí no está representando el carnero al Señor Jesucristo, ni nada de eso, ni a la iglesia, no. Está representando a quién, a los babilonios, a ese imperio, en esta visión de Daniel. Lo hiere y le quebranta sus 2 cuernos. El macho cabrío representa entonces a Grecia, y su cuerno notable se refiere a Alejandro el Grande. El carnero fue totalmente dominado y humillado. Sus 2 cuernos fueron quebrados, y después de esto también fue pisoteado sin compasión por el macho cabrío. Fue una profecía de completa sujeción y derrota del imperio medo-persa por los griegos. En los versículos 8 y 9 de este capítulo 8 dice: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, dice el verso 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. La tierra gloriosa es Israel. Entonces, hacia allá creció este cuerno notable. Estos 4 cuernos menores representan los 4 generales que tomaron el control del imperio griego después de la muerte de Alejandro Magno. Eso es lo que representan esos 4 cuernos pequeños. Ahora, el cuerno pequeño del versículo 9, me voy a detener un poco allí, en la visión de este cuerno pequeño. En la visión del profeta Daniel, surge de uno de los 4 cuernos,
surgen 4 cuernos y uno de ellos, un cuerno pequeño, dice que va hacia el sur y hacia el oriente, hacia el sur y hacia el oriente. Daniel inmediatamente se percató de ese cuerno pequeño, que creció mucho, especialmente dirigido hacia la tierra gloriosa, que es Israel. Este cuerno pequeño se refiere a un rey específico de esa época, a Antíoco Epífanes, que se volvió un opresor terrible contra los judíos. Él surgió de la división del imperio de Alejandro Magno y a él le tocó el dominio de Siria, Asia Menor y Babilonia. O sea, ese hombre dominaba toda esa área de Siria, Asia Menor y Babilonia. Y en el Asia Menor ustedes saben que ahí está la nación de Israel. Entonces, versículo 10 y 11 dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Ustedes ven, hermanos, este hombre hizo cosas terribles allí en Israel. Este hombre fue el que hizo un sacrificio de un cerdo en el altar del Señor. Imagínense ustedes, sacrificó un cerdo allí. Eso hizo este hombre. Por eso este hombre se convierte en como la figura del anticristo, porque todo eso va a ser el anticristo. Entonces, hermanos, ese cuerno pequeño es este hombre, y los versículos 10 y 11 hablan de las acciones ultrajantes de ese cuerno pequeño contra el pueblo de Dios, profanando el santuario y tratando de acabar con el sacrificio continuo que Israel hacía al Señor. Él trata de acabar con todo eso. Ahora, si ustedes miran con cuidado en el versículo 14, van a encontrar lo siguiente. Y él dijo, porque hay una pregunta que está en el versículo 13, dice, entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Esa es la pregunta. O sea, ¿hasta cuándo va a durar toda esa maldad, todo ese desastre? ¿Hasta cuándo va a ser eso? Y en el 14, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Aleluya. Ahora voy a explicarles eso. De acuerdo con la historia, hermano, la purificación del santuario ocurrió 3 años y 2 meses después de que el altar del Señor había sido removido por Antíoco Epífanes. Y Dios es bueno y misericordioso. Aun cuando su pueblo es infiel, Él va a purificarnos, hermanos, y a restaurarnos a todos nosotros. Aleluya. Yo quiero, hermanos, que ustedes sepan eso, que nuestro Dios es bueno. Ahora, este Antíoco Epífanes es un prototipo, como ya les he dicho, ¿de quién? Del anticristo, amén. Hermano, pero yo quiero solamente decirles acerca de este hombre, que fue un rey de la dinastía Seleucida, o sea, de la Babilonia siria, que persiguió a los judíos de Jerusalén y de Judea. Se trata del rey del rostro fiero descrito en el versículo 23. Dice así, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Ese era este hombre, era este Antíoco Epífanes.
Entonces se trata de este hombre descrito aquí en este versículo 23. Este monarca cometió tantas atrocidades contra el pueblo de Dios que muchos lo ven como un tipo del anticristo, y de seguro que eso es lo que es. Ahora, la visión que del ángel Gabriel, cuando Daniel está orando, miren, en el versículo 16 dice, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Aleluya. Hermano, es que si usted está orando en la forma correcta, si usted está orando en la forma que Dios quiere que usted ore, o sea, que a veces nosotros lo que hacemos es orar y orar y orar y pedir y pedir y pedir y pedir, pero no pedimos lo correcto. Nosotros lo que tenemos que pedir es que el Señor, ya les dije, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que pedir? ¿Qué es lo que hay que pedir? ¿Pero qué es lo que hay que pedir? Para que nuestro corazón sea ensanchado y pueda recibir todo lo que el Señor va a darnos. Para que nuestro corazón se ensanche y sea capaz de creer lo que el Señor está, las promesas que el Señor está haciéndonos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, aleluya. Entonces, cuando eso pasa, hermanos, y eso era, así oraba Daniel. Y por eso el Señor le responde enviándole un ángel para que le explique las cosas. Bueno, el Señor puede hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Puede hacerlo. Estos hombres no eran diferentes a nosotros, seguimos siendo los mismos hombres desde Adán hasta el último que nazca. El mismo hombre. Siguen siendo las mismas mujeres. Hermano, y todos tenemos la misma capacidad. Y todos tenemos la capacidad de encontrarnos en la misma forma con Dios. Tenemos la misma forma de profundizar con nuestro Señor. Aleluya. Entonces, el Gabriel mencionado en el versículo 16 es un ángel que el Señor envió con el propósito de explicar a Daniel la visión. Este mismo Gabriel también fue enviado a Zacarías y también fue enviado a María para anunciar el nacimiento del Señor Jesús. Como veremos en el capítulo que sigue, él aparece nuevamente a Daniel, o sea, en el capítulo 9, ahora cuando estudiamos en el próximo miércoles. Ahora, en el versículo 17 dice, vino luego acerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para ¿cuándo? Es para el tiempo del fin. O sea, no era para ese momento, era para el tiempo del fin, gloria al Señor. Hermanos, el tiempo del fin, en este caso, es una alusión a todo el periodo entre el final del exilio que estaba teniendo el pueblo de Israel y la segunda venida del Señor Jesucristo. Porque la primera venida fue ¿cuándo? Exactamente, cuando Él nació de una virgen, se mostró y habitó entre todos de nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Su segunda venida va a ser en dos tiempos. Su segunda venida va a ser en dos tiempos. Uno que va a ser como ladrón en la noche. O sea que, ¿cómo entra el ladrón en la noche? Sin que nadie se dé cuenta. Sin que nadie esté alertado. Sin que nadie lo esté esperando. Porque ¿quién está esperando un ladrón en la noche? No, todos nos acostamos y nos dormimos. Y los ladrones se meten y abren el portón y nos sacan las cosas, ¿sí o no, hermano Gilberto? Así pasa. Mire, hermanos, y yo quiero que ustedes entiendan que la segunda venida va a tener dos tiempos. Va a sonar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y esto va a ser en un abrir y cerrar de ojos. O sea que eso, imagínense, mientras pasa eso, ¿quién se va a dar cuenta que está pasando? No.
Eso es así, ya, desapareció todo el mundo. Todo el mundo, el Señor se lo llevó y nadie se dio cuenta de nada. Ahí no hay tiempo de decirle, Señor, espere que me estoy poniendo los zapatos. No, ¿cuáles zapatos? El Señor se los lleva o lo deja. Y lo más grave es que solamente hay un bus para eso. Solamente hay un tren para eso. Solamente hay un avión para eso. No hay segundo vuelo. No es que yo me quedé, me da una oportunidad de irme en el segundo vuelo. No hay segundo vuelo. No va a salir ningún otro viaje. Es solamente uno y ya. O sea que si no está listo para el primer viaje, lo siento mucho, se quedó. Y no hay opción. No hay más opciones. Solamente hay una sola opción. Hermanos, entonces la venida del Señor tiene dos partes. La segunda venida tiene dos partes. Una primera que es secreta, cuando el Señor se va a gozarse con su novia, con la iglesia, y entonces suceden las bodas del Cordero, y después viene el tribunal de Cristo y entrega los galardones, los premios, las coronas, todo lo que se requiera. Y entonces ahí sí, después de eso, aparece visiblemente donde todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Y es cuando ya estaba sucediendo aquí todo lo que se conoce como la gran tribulación. Porque cuando Israel está a punto de ser derrotado, es cuando viene el Señor con nosotros, con toda la iglesia y con todos sus ángeles. Y cuando Él pone sus pies ahí en el monte, y se abre ese monte, y se hace un gran valle, y ahí viene todo lo demás, ahí ocurre todo el resto de cosas. Amén. Entonces, hermanos, eso es lo que quiero decirles, que el Señor, el periodo de los tiempos del fin se inician desde el final del exilio, ¿hasta dónde? Hasta la segunda venida del Señor. O sea, que va a ser hasta dónde. Todavía los tiempos del fin van desde que se inició el final del exilio del pueblo allá cuando estaba en Babilonia, hasta cuando el Señor aparece otra vez. Va a pasar el levantamiento de la iglesia, va a pasar todo lo demás que les he dicho, y cuando Él vuelva con toda la iglesia y con todos los santos, con todos nosotros, allí van a terminar los tiempos del fin. Desde ahí hasta allá. O sea que la iglesia es levantada y todavía siguen transcurriendo aquí los tiempos del fin. Van a suceder todavía muchas cosas terribles, muchas cosas tremendas. Amén. Entonces, hermanos, todos esos gobernantes e imperios vistos por Daniel en el capítulo 8 ya no están existiendo, ya no existen más. Hombres como Alejandro, como Epífanes, murieron y sus imperios llegaron a su fin, pues los reinos de este mundo son efímeros. Solamente un reino nunca tendrá fin, es el reino del Mesías. El reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán, dice Daniel 7:27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días después de ver todo esto, dice aquí la palabra del Señor, hermanos. Óigame, porque es que la visión fue extremadamente fuerte, extremadamente grande. Y Daniel, imagínense, estaba viviendo años y años antes de que el Señor Jesucristo viniera. Ya le estaba mirando todo eso. Y no solamente mirando eso, sino hasta más allá. El tiempo que nosotros estamos viviendo, Él lo vio y siguió más allá. Hasta cuando el Señor está regresando. O sea, Él quedó totalmente agotado, agobiado y sin entender nada. Amén. Yo lo que quiero decirles, hermanos, en esta noche es que nuestro Dios es soberano. Y la historia del mundo simplemente forma parte de su designio, lo que está haciendo Trump hoy en día.
Eso forma parte de los designios del Señor. No nos angustiemos, no nos preocupemos. ¿Que va a hacer lo que tenga que hacer? Sí, el Señor se lo va a permitir, o el Señor lo puso ahí para que haga eso. Amén, gloria al Señor. Él conoce toda la historia desde el comienzo hasta el fin. El futuro del hombre y del mundo está simplemente bajo la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, no nos preocupemos, estemos tranquilos, démosle gloria al Señor, atendamos a su palabra, comprendamos su palabra y pidámosle que nos ensanche nuestro corazón para poder recibir todas las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Gracias al Señor Jesús. Gracias al Señor Jesús. Mire, hermanos, hoy quizá usted ha notado algo, y es que les he dicho ciertas cosas, ¿verdad? Que de pronto como que, ¿por qué me he esperado tanto tiempo para decírselas? Hasta hoy el Señor no me puso ese deseo de decírselo a ustedes. Pero en el Señor van sucediendo absolutamente todas las cosas. Miren nomás aquí a Zaría. Ya camina, ya corre, ya se interesa en las cosas. Viene acá y me saluda. Gloria al Señor. ¿Qué edad tiene Zaría hoy, hermana? 15 meses, imagínense. Apenas acaba de cumplir el añito. Y más sin embargo ya es una personita que quiere ser independiente. Ya se le suelta a la mamá, se le suelta a la hermanita mayor, se le suelta a la hermana mayor y sale corriendo ella solita. Hermanos, lo mismo es en la vida espiritual. Nosotros tenemos que ir creciendo, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir haciendo las cosas conforme el Señor nos dé para hacerlas. No debemos seguir siendo niños. No podemos estancarnos sería patológico, sería enfermedad, no sería lo normal, no sería lo adecuado. Entonces, por favor, hermanos, mi consejo es que ustedes crezcan conforme a la estatura de aquel varón perfecto. Amén. Conforme a la estatura de la medida de aquel varón perfecto. No se detengan en su crecimiento espiritual. Procuren avanzar todo el tiempo. En el nombre del Señor Jesucristo. Estén de pies, por favor.